Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. La verdad es que hemos tenido una gran acogida. Esta jornada hay más de 400 inscritos y bueno, pues es el colofón, es el punto final a una oleada de agricultura que nos ha tenido ocupados, entretenidos durante estas últimas semanas. Como muchos de vosotros os habréis dado cuenta por las redes sociales. Y bueno, pues en primer lugar, tras agradeceros vuestra asistencia, pues deciros de lo que vamos a hablar hoy. En esta jornada vamos a hablar fundamentalmente de este plan de choque contra los accidentes mortales en el trabajo, que tiene su origen en la publicación de la Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, que irá desde el año 2022 al 2027 y que se planteaba como objetivo, uno de sus objetivos, pues es intentar tener unas cifras de siniestralidad, en particular mortal, siniestralidad cero, ¿no? Y bueno, pues con este objetivo y el de promocionar los entornos seguros, que como muchos de vosotros sabréis, ha sido recientemente incluido entre los principios y derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, pues con este objetivo pues se planteaban diferentes, las elevadas cifras de siniestralidad, con esta estrategia y las elevadas cifras de siniestralidad, a pesar de estar trabajando en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social decidió el lanzar un plan de choque contra esta lacra, ¿no? Estos accidentes mortales. Y es que desde el año 2012 llevamos estancados en unas cifras de siniestralidad elevada, ¿no? En particular en determinados sectores. Entonces, pues el Ministerio de Trabajo, nuestro ministerio, pues decidió lanzar este plan. Y este plan, bueno, pues el objetivo es lograr esa accidentalidad cero y se basa en diferentes líneas de trabajo, ¿no? Tenemos diferentes líneas de trabajo, diferentes sectores, incluido la actividad agrícola por las elevadas cifras de siniestralidad de esta actividad y la pesquera por la misma razón. Y bueno, pues tiene como líneas de trabajo la vigilancia y el control de las condiciones de trabajo adecuadas, actividades de sensibilización, como las que os digo se han estado desarrollando durante estas últimas semanas, y de promoción y asistencia técnica, que bueno, son algunas de las actividades de las que os vamos a hablar también. Entonces, bueno, pues como digo, se han seleccionado diferentes actividades. Ha estado primero la construcción, ha habido una oleada que le llamamos en redes sociales en el sector de la construcción. Luego estamos ya finalizando la oleada en la agricultura y posteriormente se van a desarrollar otras oleadas en el sector marítimo pesquero y sector industria y transporte. Durante todo este año, ¿no? Entonces, bueno, a continuación voy a pasar a presentar a contaros cómo va a estar estructurada la jornada y cuáles van a ser los ponentes, a presentaros a los ponentes. La jornada, os vamos a hablar en primer lugar de un proyecto fundamental y que llevamos tiempo desarrollándolo, buscando una colaboración por parte de diferentes instituciones, y ya el año pasado lo logramos. Es un proyecto que trata de suplir una deficiencia muy importante en cuanto al conocimiento que de un accidente se puede extraer, y es que
como digo, lamentablemente, de los partes de accidentes actuales, pues es muy difícil saber cuando hay un accidente con maquinaria agrícola, qué máquina ha sido la que estaba involucrada, porque hay infinidad de denominaciones de las máquinas, cómo ha sido, qué estaba ocurriendo, qué tuvo que ocurrir para que se produjera el accidente. Y entonces, bueno, pues tenemos un proyecto que ha contado con la colaboración de muchas instituciones, de la Inspección de Trabajo y, bueno, pues Tamara Ruiz os hablará, técnico de prevención del instituto, pues os hablará de este proyecto y os adelantará las primeras conclusiones de un montón de registros que hemos ido recopilando de estas instituciones que comentaba durante el año pasado. A continuación os hablaré yo sobre uno de los accidentes más comunes en el sector agrario, que es el del vuelco de tractor, y que por este motivo fue incluido en el alcance de la oleada de agricultura en el plan de choque. A continuación, Rafael Cano, jefe de la Unidad Técnica de Seguridad del Departamento de Condiciones de Trabajo en el sector agrario y marítimo pesquero que dirijo de este Instituto Nacional, pues os hablará de dos asuntos muy importantes también. Uno de ellos llevamos mucho tiempo trabajando, lleva Rafael mucho tiempo trabajando en acercar a los técnicos de prevención, a los agricultores, acerca de los riesgos y medidas preventivas de la maquinaria agrícola, ¿vale? Que puede servir tanto a la hora de adquirir, comprobar los requisitos a la hora de adquirir una máquina, comprobar el estado de esa máquina, etcétera, etcétera. Y también os va a hablar de un tema que ha sido también incluido en el alcance de esta oleada de agricultura en el plan de choque, que son los accidentes que se producen al quedar atrapado con el eje cardánico que conecta el tractor con la máquina. Este accidente, si bien no es tan común como el del vuelco de tractor, requiere un sistema de protección obligatorio desde hace años, pero que lamentablemente en muchos casos comprobamos que no se utiliza correctamente, o no se utiliza correctamente. Con lo cual creemos que es necesario, y dadas las consecuencias de este tipo de accidentes, de la gravedad de este tipo de accidentes, pues hemos creído conveniente incluirlo dentro del alcance de la oleada de agricultura de plan de choque. Y ya para terminar esta introducción, pues quería hablaros de dos aspectos organizativos. Podéis ver en el borde superior de la pantalla un icono pequeño que muestra de preguntas y respuestas. Pues si pulsáis ese icono, pues podéis plantear cualquier tipo de cuestión. Las cuestiones, por temas organizativos también, se contestarán al final de la jornada. Dejaremos un tiempo para ello. Y bueno, en cualquier caso, como ya sabéis, estamos a vuestra disposición a través de las consultas que podéis remitir al instituto a través de su web. Y otra cosa que os quería recordar, aunque luego lo volveremos a hacer, es lo relativo a la encuesta de opinión que tengáis de la jornada, que tendréis un acceso, se os proporcionará un acceso a la misma al finalizar la jornada. Vamos, cuando vayamos a finalizar tendréis el acceso para poder. Nos sirve mucho, os ruego que la completéis porque nos sirve mucho para mejorar, la mejora continua y para aprender de los errores y para proporcionar. También os podéis sugerir temas en los que estéis interesados que estén relacionados con el sector agrario o marítimo pesquero para poderlos desarrollar
en sucesivas jornadas. Y sin más, pues doy paso a Tamara, que ya está preparada para que empiece su charla sobre el registro de accidentes de tractores y maquinaria agrícola y forestal. Hola, muchas gracias. Gracias, Isaac. Bueno, pues como ha explicado, yo voy a explicar el proyecto de registro de accidentes de tractores y maquinaria agrícola y forestal que estamos impulsando desde el instituto. En concreto, voy a dar algunos datos sobre siniestralidad en el sector agrario, aunque ya ha comentado un poco por encima Isaac, pero bueno, explicar un poco más los datos concretos en el sector agrario. Luego voy a explicar un poco de dónde surge este proyecto y cuáles son los objetivos. También voy a comentar un poco algunos aspectos sobre la norma en la que se basa el proyecto, la norma UNEN 16.831 del 2017. Luego pasaré a explicar algunas fases del proyecto y dónde nos encontramos actualmente. Y en cuanto al contenido del proyecto en sí, pues explicaré el cuestionario, las distintas partes del cuestionario, la guía de aplicación y unos resultados provisionales de un estudio de validación que se ha hecho. En cuanto a la siniestralidad, si nos fijamos en la gráfica de la izquierda que representan los índices de incidencia en los distintos sectores, índices de incidencia de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, vemos que en primer lugar el sector de la construcción sería el que tiene un índice de incidencia más elevado, de 5.804 en concreto, y en segundo lugar estaría el sector agrario, justo por encima del sector de industria, con un índice de incidencia de 4.166. Estos dos sectores, tanto construcción como agrario, tendrían un índice de incidencia por encima del doble del total, del índice de incidencia del total de actividades. Si además nos fijamos en el índice de incidencia de accidentes mortales, vemos que en este caso quien encabeza las estadísticas es el sector agrario, con un índice de incidencia de 12,4 y muy por encima, prácticamente 4 veces superior del índice de incidencia de accidentes de trabajo mortales del total de actividades. Todos estos datos son referidos al 2020, ¿vale? Al último año del que tenemos datos. De hecho, la rama de actividad de agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados hace años que viene siendo calificada por el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo como prioritaria para el desarrollo de políticas preventivas eficaces debido tanto a la elevada incidencia de accidentes graves y mortales que se dan en esta rama de actividad, como por el elevado número de trabajadores que están afiliados en esta actividad y por lo tanto están expuestos al riesgo de este tipo de accidentes graves y mortales. Si nos fijamos en las divisiones de actividad con mayores índices de incidencia de accidentes de trabajo en jornada de trabajo durante el año 2020, de las 88 divisiones de actividad, vemos que la silvicultura y la explotación forestal en concreto ocuparía el segundo lugar con mayor índice de incidencia, justo después de extracción de antracita, puya y lignito. Y ambas estarían muy por encima también del índice de incidencia del total de actividades, ¿vale? Prácticamente, bueno, más de 3,5 veces más que el total. También puede ser interesante tener en cuenta la evolución de estos índices, de este índice en los distintos sectores y en silvicultura y explotación forestal, y así vemos que el sector agrario, que bueno, prácticamente se superpone a la línea del índice de incidencia en industria, ocuparía el segundo lugar después del de construcción durante todo este periodo, desde el 2013 hasta el 2020, y todos estos años sigue estando muy por encima del total de actividades, que sería la línea morada.
Del 2013 al 2018, más o menos, ese índice se ha mantenido, incluso se observa una ligera tendencia al incremento de los accidentes, del índice de incidencia en el sector agrario. Pero hay que tener en cuenta que desde el 1 de enero del 2019 la contingencia de accidentes de trabajo de la Seguridad Social por accidentes de trabajo de los trabajadores de los afiliados del régimen especial de trabajadores autónomos, desde esa fecha se ha hecho extensiva de forma obligatoria. Es decir, que ahora todos los afiliados del régimen especial de trabajadores autónomos tenían que tenían que dar esa contingencia de alta obligatoriamente. Eso ha supuesto que se incorpore a la población de estadística de referencia más de 2,5 millones de trabajadores. Por lo tanto, los datos del 2019 y del 2020 no pueden compararse a los datos del 2018 y años anteriores, porque se observa que los índices son menores, pero hay que tener en cuenta que la población de referencia es más de 2,5 millones más de personas que desde el año 2018 anteriores. El índice de incidencia en la rama de actividad de silvicultura y agricultura, de silvicultura y explotación forestal, también sigue ocupando un segundo lugar durante todos estos años. Aquí no aparecen los datos de extracción de hulla, de antracita, hulla y lignito, pero ocuparía un segundo lugar con respecto al total de divisiones de actividad durante todo este periodo. Luego, en cuanto a las formas más frecuentes de accidentes mortales, según sector, vemos que destaca sobre los demás sectores, dentro del sector agrario, la forma de quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación, como puede ser el caso de que se dé un vuelco de tractor u otro tipo de vehículo agrícola y la persona quede atrapada debajo o sufra una amputación debido a la ausencia de protecciones, en partes móviles del equipo, etcétera. Entonces, este tipo de forma de accidentes mortales destaca el sector agrario frente a los demás. En segundo lugar, también destacaría ahogamiento, quedar sepultado o quedar envuelto con respecto al resto de sectores. Y en tercer lugar, aunque con menos diferencia, el choque o golpe contra un objeto en movimiento o colisión. Entonces, una vez que hemos visto estos datos de siniestralidad y a partir de los datos del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo, se sabe que gran parte de estos accidentes, en gran parte de los accidentes que se producen en el sector agrario, el agente material era una máquina móvil o portátil. Sin embargo, como ya ha explicado Isaac, el sistema actual de notificación de accidentes de trabajo no permite obtener información suficiente acerca del equipo que realmente estaba involucrado en esos accidentes para poder proponer e impulsar acciones preventivas más específicas y eficaces para mejorar las condiciones de trabajo en el sector agrario y mejorar la seguridad y salud en el uso de estos equipos que puede producir los accidentes en este sector. Además, el Grupo de Trabajo del Sector Agrario de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ya señalaba en un informe que publicó en el 2009 sobre siniestralidad en el sector agrario la dificultad en la interpretación de determinados códigos a la hora de registrar información en el parte de accidentes, así como la ausencia de códigos específicos sobre maquinaria, sobre el sector agrario en general y sobre maquinaria agrícola en particular. Por este motivo, esto no es algo que ocurra solamente aquí, ya que la metodología de estadísticas europeas de accidentes de trabajo es común a toda la Unión Europea y, por lo tanto, esta ausencia de información suficiente, dificultad en interpretación de determinados códigos y ausencia de códigos específicos es algo común en todos los países de la Unión Europea que aplican esta metodología. Esto es lo que llevó a la Asociación Europea de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, CEMA, y a algunos organismos de aseguramiento de los accidentes
y de prevención de riesgos laborales a nivel de la Unión Europea, como por ejemplo el INAIL en Italia y el DGV en Alemania, a impulsar una iniciativa en 2014 para la elaboración de una norma de registro de accidentes, con el fin de solucionar esa deficiencia de información y la falta de códigos específicos. A partir de estas propuestas, en 2016, el Comité Técnico 144 del CEN, del Comité Europeo de Normalización, publicó una norma, la norma EN 16.831, con el objetivo de poner a disposición un formato uniforme para registrar los accidentes asociados a tractores y maquinaria agrícola y forestal. Posteriormente, en el 2017, UNE publicó esta norma, o sea, publicó la misma norma con esta denominación, UNE 16.831, tractores y maquinaria agrícola y forestal, seguridad, formato de los informes de accidentes. A partir de esta norma, el Instituto ha desarrollado una metodología para registrar estos accidentes, cuya información que se obtenga pueda permitir extraer conclusiones, diseñar acciones, estrategias y medidas de prevención más específicas para mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad en el uso de estos equipos y, que sería el proyecto que voy a explicar ahora. Más en concreto, en cuanto a la norma en la que se basa este proyecto, la norma UNE 16.831, especifica en concreto en su introducción que el formato que contiene está destinado a que pueda ser utilizado por todas las partes involucradas en estos accidentes, es decir, que pueda ser aplicado tanto por la autoridad laboral como por organismos de prevención, servicios de prevención, compañías de seguros, fabricantes, asociaciones profesionales, es decir, que está abierto a todas las partes que puedan estar interesadas en su aplicación. El ámbito de aplicación serían aquellos accidentes cuyo agente material sea un tractor o una máquina agrícola o forestal, que se correspondería con los equipos que están incluidos dentro del código Delta 0902 que explicaré más adelante. Y el objetivo de la norma va a ser mejorar el grado de confianza de los datos que se obtengan sobre estos accidentes y facilitar el intercambio de información. De forma más específica se incluyen también dentro del ámbito de aplicación tanto los accidentes en carretera como los que se produzcan dentro del sector agrario, pero no los que se produzcan con estos equipos que se utilicen en otros sectores. Es decir, los accidentes que se produzcan con un tractor en construcción no quedarían dentro del alcance del proyecto, sino únicamente los que se produzcan en el sector agrario o forestal. En cuanto a las víctimas, en principio esto está dirigido para víctimas de cualquier perfil, no solamente personas trabajadoras o autónomos, sino que también se puede aplicar a empleadores, a familiares colaboradores, a otra persona, otro usuario de la vía, por ejemplo, que pueda sufrir un accidente con un equipo con el que no tenía vinculación, pero también se incluye ese tipo de víctimas dentro del ámbito de aplicación. Lo que no se incluirían serían los accidentes que no den lugar a un daño, es decir, los incidentes no se analizarían y tampoco las enfermedades que se produzcan como resultado de la exposición a agentes físicos. En cuanto al contenido de la norma consta, como todo este tipo de normas armonizadas, de una sección de términos y definiciones donde se incluye la definición de víctima, de equipo y entre otros, y se dan por aplicables las definiciones de la norma UNE ISO 12100 sobre seguridad de las máquinas, principios generales para el diseño, evaluación y reducción del riesgo. De hecho, se basa en la norma, resulta de aplicación en varios aspectos también, esa norma, la 12100. En cuanto a la forma de registrar los accidentes, contiene dos formularios separados,
Uno para el registro de los datos públicos, que sí podrían compartirse y compararse, y otro para los datos confidenciales, es decir, que se incluirían también los datos referidos al nombre y la dirección del propietario del equipo con el que ha producido un daño, el nombre de la víctima y, bueno, este tipo de datos. Y sí que especifica pues, que deberá garantizarse la privacidad de esos datos, que se puedan conservar de forma segura y demás. Contiene también una serie de tablas de código y una explicación breve de cada celda a rellenar dentro de los formularios en las que irían alguno de esos códigos. Es decir, de forma general, solamente viene una explicación breve de cada grupo de códigos, no de cada código en sí individualmente. En cuanto al proyecto en sí, a las diferentes fases del proyecto, bueno, debo decir primero que en el proyecto del instituto se ha desarrollado un único formulario, no uno para la parte privada y otro para la parte pública, sino un único formulario solamente con información de carácter público. ¿Vale? Nosotros no recogeríamos datos ni del propietario del equipo ni de la víctima, es decir, no recogeríamos sus nombres, direcciones ni nada de eso. Para poder validar esta metodología se vio la necesidad de crear un grupo de trabajo en el que, bueno, la colaboración ha sido bastante satisfactoria. Están participando 25 entidades, entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, varias mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, varias comunidades autónomas, un servicio de prevención y también varios miembros del Comité 68 a título individual. ¿Vale? De estas entidades, la mayoría han participado activamente tanto haciendo comentarios como preguntando dudas y haciendo aportaciones sobre los documentos del proyecto, tanto la guía como el cuestionario y las tablas de códigos. Para poder registrar esos accidentes se elaboró un formulario en formato de Excel que se fue modificando según las necesidades y se envió a las entidades, pero con posterioridad se vio la necesidad de elaborar una app, un formulario online, para facilitar el registro online de los datos sin necesidad de que tuvieran las entidades que enviar por email los datos porque podían darse pues, problemas informáticos y demás. Entonces, para facilitar ese registro, se decidió diseñar esta app y se le dio acceso a todos los técnicos que iban a registrar accidentes. A través tanto del formulario web como de la app, una vez que estuvo disponible, se han registrado en total 671 accidentes, los cuales la mayoría han sido de ese periodo de validación de 637 accidentes, desde finales del 2019 hasta principios del 2022 y el resto corresponderían con accidentes de años anteriores que también se ha intentado aplicar el cuestionario para ver si se podría obtener suficiente información. La idea de esta validación es el poder publicar esta metodología para que pueda ser utilizada para todas las partes interesadas. Al igual que la norma, la idea es que esto pueda ser aplicado tanto por un servicio de prevención como por un organismo de prevención de una comunidad autónoma, por la Inspección de Trabajo, por mutuas de la Seguridad Social, por asociaciones de fabricantes, asociaciones empresariales, quien lo considere necesario. Y la idea, bueno, es publicarlo el año que viene, publicar la metodología. En cuanto al contenido del cuestionario, voy a pasar a explicar un poco las diferentes partes del cuestionario y luego mostraré un poco algunas partes de la guía de aplicación. El cuestionario consta de 3 partes, una parte de identificación del accidente, otra de información técnica y una última que se decidió incluir una vez comenzado ya la validación de descripción del accidente. Esta parte de descripción del accidente no viene incluido en la norma, pero la idea es un poco confirmar si efectivamente se ha rellenado adecuadamente el cuestionario a partir de la descripción. Pero bueno, de todos los datos de la validación no tenemos descripción, solamente de algunos porque no estaba disponible desde el principio.
En cuanto a la identificación del accidente, lo que habrá que indicar es, en primer lugar, bueno, habrá que asignar un código de registro al accidente para poder identificarlo, en el que, bueno, en la guía de aplicación se incluye una fórmula que se puede aplicar como una propuesta, que sería el acrónimo de la entidad, 2 dígitos que hacen referencia al código postal donde ocurrió el accidente, 3 letras o números que van a identificar al técnico que registró el accidente y luego un número correlativo y un año, ¿vale? Un número correlativo correspondiente al orden secuencial en el que se haya producido el accidente y el año en el que haya tenido lugar. También habrá que indicar la fecha, hora y lugar del accidente, indicando la comunidad autónoma, provincia y municipio, y habrá que identificar el equipo. Dentro de la identificación del equipo hay varios aspectos que hay que identificar. En primer lugar, la clasificación del equipo dentro de los códigos Delta que resultan de aplicación en el cuestionario, que ahora mostraré. La categoría del equipo, es decir, dentro de las 7 categorías que hay de vehículos autopropulsados, tractor con equipo remolcado, tractor con equipo suspendido, cargador o manipulador, equipo de jardinería con ruedas, equipo portátil motorizado o equipo forestal, habrá que seleccionar uno de esas 7 categorías y una vez identificada esa categoría habrá que indicar de forma más específica qué tipo de equipo ha estado involucrado en el accidente. ¿Vale? Que, bueno, ya mostraré más adelante también. En cuanto a la marca, modelo, número de serie y año de fabricación, estos datos estarían disponibles en la placa de identificación del vehículo. Y, bueno, a veces es difícil conocer alguno de estos datos, pero, bueno, especialmente la marca y el modelo son interesantes para confirmar que el tipo de equipo es efectivamente el que se ha indicado, porque puede darse el caso, por ejemplo, que se indique que es una podadora, pero por la marca y el modelo se vea que es un cortasetos. Entonces, esto nos puede permitir confirmar que realmente se trata del tipo de equipo que se había identificado. El año de fabricación también es interesante desde el punto de vista estadístico. En cuanto a la clasificación del código Delta, la clasificación del equipo, de todos los códigos que recoge el sistema Delta, solamente entrarían dentro del ámbito de aplicación los que estarían dentro del código 09020000, que hace referencia a las máquinas portátiles o móviles para el trabajo del suelo en agricultura. Pero en el proyecto, como la idea es recoger la mayor información posible sobre el equipo, solamente se pueden seleccionar los equipos que vienen aquí sin sombrear, es decir, los que tienen un cuadradito a la izquierda que se pueda marcar. Se podría seleccionar que se trata de un motocultor, una segadora, un cortacésped, una desbrozadora para tractor o no cortabordes de hoja rígida, o una desbrozadora de sierra o de hilo o podadora eléctrica o neumática, un soplador, tractor agrícola, máquina agrícola de autotracción, o si se trata de un equipo remolcado, habrá que especificar que es un vehículo agrícola, carro o remolque, u otro tipo de equipo agrícola remolcado, o si es un equipo agrícola específico para el tratamiento de los cultivos, tiene su propio código, y el resto de equipos que no vengan aquí, pues habrá que clasificarlos como otros equipos agrícolas, como puede ser otro tipo de equipos portátiles motorizados, por ejemplo, o otro tipo de equipos suspendidos que no vengan aquí, ¿vale? Que no tienen código específico. En cuanto a la parte B, sobre la información técnica, hay diferentes secciones que agrupan a su vez distintos tipos de códigos, en concreto secciones sobre condiciones del equipo, sobre naturaleza del accidente, factores ambientales y factores humanos. Ahora voy a pasar a explicar cada uno de ellos. Dentro de condiciones del equipo, esto incluye tanto las condiciones de mantenimiento como protecciones y dispositivos de seguridad, funcionamiento y problemas técnicos y cumplimiento de reglamentos y normas. En el grupo de códigos de condiciones de mantenimiento tiene que indicarse, bueno,
antes de nada explicar que en esta parte únicamente se especificarán aquellos códigos que se consideren que hayan tenido una incidencia en el accidente. Es decir, que si no resulta pertinente, si las condiciones de mantenimiento del equipo se considera que no han influido en el accidente, se deberá poner no aplicable o no pertinente, ¿vale? Que no se trata de hacer una evaluación de riesgos completa del equipo, sino únicamente señalar aquellos códigos que se considera que sean pertinentes en el accidente en cuestión. Entonces, dentro de condiciones de mantenimiento, por ejemplo, se deberá valorar tanto las operaciones comunes de mantenimiento como el estado general del equipo. Se podrá indicar, por ejemplo, si estaba mal mantenido, si la máquina ha sido reconstruida o modificada por el usuario, si es una máquina de fabricación propia, por ejemplo. Ese tipo de códigos se pueden indicar si se considera que han sido pertinentes. En cuanto a protecciones y dispositivos de seguridad, ocurre lo mismo. Solamente se deberán señalar en el caso de que se considere que han tenido pertinencia en el accidente. Por ejemplo, si se ha producido un vuelco de tractor y el tractor no tenía ROPS, pues habrá que marcar la celda, habrá que seleccionar el código de ausencia de ROPS o ROPS instalado pero en mal estado. O, por ejemplo, cinturón de seguridad no instalado, cinturón de seguridad instalado pero no utilizado. También hay otros códigos referidos, por ejemplo, a la protección del eje cardan o a la protección de la toma de fuerza, ¿vale? A la ausencia de protecciones o protecciones en mal estado, por ejemplo, pues si se considera pertinente se seleccionará uno de esos códigos. ¿Que no hay ningún código específico? Pues, pero se necesita señalar algo que no viene dentro de los códigos propuestos, se puede seleccionar el código que termina en 99 para especificar otro tipo de protección o dispositivo de seguridad, ¿vale? Eso ocurre con todos los grupos de códigos. Y si se considera que no tuvo incidencia en el accidente, se pondría no aplicable o no pertinente. En cuanto a funcionamiento y problemas técnicos, igualmente se recogerán aquel código que se considere que haya tenido incidencia respecto a funcionamiento general o problemas técnicos que puedan surgir, como por ejemplo el funcionamiento alterado del equipo o que se produzca una sobrecarga del equipo, en fin, lo que se detecte. En cuanto al cumplimiento de reglamentos y normas, también se tendrá que tener en cuenta la reglamentación que sea aplicable al equipo en cuestión, pero solamente aquellos reglamentos y normas que guarden relación con el accidente en cuestión. Aparecen códigos como, por ejemplo, ausencia de manual de instrucciones o cumplimiento del equipo a fecha de puesta del mercado o incumplimiento a fecha de puesta del mercado, cumplimiento en el momento del accidente, ¿vale? Ese tipo de códigos, cuando se considere que pueda tener incidencia. O, por ejemplo, que el manual de instrucciones estaba disponible, pero no advertía de los peligros que han ocasionado el accidente, ¿vale? Si se considera que tuvo incidencia. En cuanto a la naturaleza del accidente, se puede indicar, habrá que indicar tanto la categoría del accidente, que incluye códigos en relación a los peligros que han ocasionado el daño producido por el accidente. Se incluyen códigos como daño por vuelco o inclinación, golpe, corte o pinchazo por elementos móviles de la máquina, o golpe, corte o pinchazo por elementos proyectados, por material procesado, choque, caída, golpe o caída desde el equipo, por poner algunos ejemplos. En cuanto al escenario del accidente, se indicará el lugar donde se encontraba el equipo cuando tuvo lugar el accidente y se recogen los códigos, se recogen los principales escenarios típicos de actividad agrícola, como puede ser una zona abierta del edificio agrícola, un silo de forraje, un taller, se incluye también zona forestal, ¿vale? Habrá que escoger entre los que aparecen y si no se encuentra
en el que ha ocurrido el accidente en concreto se deberá indicar en otros aspectos no codificados. También habrá que indicar la actividad en el momento del accidente, pero esta actividad hace referencia a la fase del ciclo de vida del equipo en la que tuvo lugar la interacción operador-equipo que produjo el accidente, ¿vale? Según la norma 12100, la norma UNE en ISO 12100. E incluye códigos como, por ejemplo, limpieza del equipo, reparación del equipo, mantenimiento rutinario del equipo, trabajo normal en parcela, ¿vale? Habrá que seleccionar alguno de los códigos que aparezcan que se considere que tuvo incidencia en el accidente. El modo de uso del equipo hace referencia al uso previsto del equipo de acuerdo con el manual de instrucciones, que puede ser un uso normal previsto, puede ser un mal uso razonablemente previsible o un uso indicado como no previsto en el manual de instrucciones, ¿vale? Por poner algunos ejemplos. En cuanto a factores ambientales, habrá que indicar si se consideran que tuvieron incidencia en el accidente, los códigos referidos a condiciones meteorológicas, que también incluyen aspectos que puedan afectar, aspectos ambientales que puedan afectar a la visibilidad, como por ejemplo, si en el lugar del accidente en ese momento estaba el escenario estaba seco, despejado o estaba lloviendo o había niebla, humo, oscuridad, en fin, todo eso si se considera que tuvo incidencia habrá que indicarlo. Igualmente el estado del terreno, camino o carretera, si el estado era adecuado o si era un terreno inclinado con mala adherencia, etcétera. Y las condiciones de cultivo también si se considera que pudieron afectar, si las condiciones eran adversas, difíciles o eran buenas. En cuanto a los factores humanos, habrá que indicar la edad de la persona, de la víctima. En este caso, bueno, no lo he comentado, pero por cada víctima que se produzca en un accidente hay que rellenar un formulario independiente. Es decir, que si en un accidente se sufren daños 2 personas, habrá que rellenar un formulario por cada persona. ¿Vale? Entonces habrá que indicar la edad en años y si no se desconoce la edad de la víctima, pues se indicará 00. En cuanto a la función de la víctima, esto incluye tanto la situación profesional de la víctima como su vinculación con el equipo. Es decir, que puede tratarse de una persona asalariada, un familiar colaborador o una persona, otro usuario de la vía, una persona que no tiene vinculación con el equipo, ¿vale? Habrá que indicarse si se tiene esta información y se considera que tiene pertinencia. Asimismo, las características de la víctima también deberán indicarse en relación al adiestramiento que haya recibido esa persona en el uso del equipo, así como la concienciación e información sobre los peligros del uso del equipo. Habrá que indicar si se trata de un operador adiestrado para el uso del equipo o un operador general agrícola o una persona que se encuentra de prácticas o un aprendiz, etcétera. En cuanto al comportamiento de la víctima, también se deberá indicar si se trata de, bueno, esto hace referencia a la aptitud física, a la condición mental y el estrés de la persona. Se deberá indicar si se trata de una víctima apta y prudente, imprudente, si no había observado las normas básicas de seguridad y salud, si se encontraba estresada o cansada. Todo esto se podría indicar bajo este grupo de códigos. En cuanto a los factores humanos, este grupo de códigos incluye tanto el tipo de lesión como la parte del cuerpo afectada y el número de días perdidos. Lo mismo que cuando se rellena una parte de accidente, habrá que indicarlo, pero además en días perdidos se considera interesante indicar no solo los días perdidos en cuanto a intervalos que permite la codificación, sino el día concreto de números perdidos o si se trataba de un accidente mortal.
Esto es una muestra de un formulario de registro de accidentes, del formulario web que os he explicado antes, con algunos datos rellenos a modo de prueba. En este caso concreto se trataría de un accidente producido por una abonadora remolcada, ¿vale? Que se ha clasificado según el código Delta como otros equipos agrícolas remolcados, que se consideraba que estaba bien mantenida. Las protecciones y dispositivos de seguridad en este caso no serían aplicables, ¿vale? Porque no se estaba utilizando en ese momento el equipo. El funcionamiento se considera que estaba alterado y por ese motivo la víctima estaba reparando el equipo en ese momento cuando sufrió una caída. En el taller, el modo de uso del equipo no sería aplicable porque no lo estaba utilizando y los factores ambientales también se consideran que no eran aplicables a la hora de registrar el accidente. Y bueno, y se recogen algunos datos de factores humanos y también se incluiría una descripción del accidente, ¿vale? Esto es una muestra de la guía de aplicación. La guía de aplicación se incluyen definiciones de todos los códigos y fotos tanto de los equipos como de algunas cuestiones que se consideren necesarias para facilitar el registro de los datos. Por ejemplo, en este caso, dentro de la categoría y tipo de equipo de vehículos autopropulsados, pues se define lo que sería una cosechadora autopropulsada de algodón, una cosechadora de caña de azúcar, acompañada de fotos. En tractores y equipos remolcados incluye también lo que sería una abonadora, cosechadora de patatas. Todos los códigos vienen definidos y acompañados de fotos, ¿vale? Para facilitar la interpretación y el registro, ¿vale? Esto para todas las categorías. Luego hay otra parte de información técnica donde se define cada uno de los códigos, como he explicado, con sus fotografías. ¿Vale? Esta sería la parte de protecciones y dispositivos de seguridad. Se explica, por ejemplo, lo que sería la protección de la toma de fuerza, la protección del eje cardánico, en buen estado, cuando no se encuentran instaladas. Y ahora voy a explicar brevemente algunos resultados del proyecto de validación. Me gustaría destacar que estos resultados son provisionales, ¿vale? Es posible que puedan modificarse porque todavía se están revisando, pero en cuanto al número de accidentes registrados, la mayoría de los accidentes los han registrado las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social que están participando en el proyecto. 413 accidentes han registrado. En segundo lugar, las comunidades autónomas habrían registrado 224 accidentes, la Inspección de Trabajo 33 y un servicio de prevención ajeno un accidente. En concreto, esto sería el desglose por entidades, ¿vale? Los que más han registrado accidentes es el órgano de prevención de Castilla y León, luego la mutua de Mutua Universal, luego FREMAP, ASEPELLO, la inspección, etcétera. ¿Vale? Se ve en azul aparecerían los órganos de prevención de las comunidades autónomas, en rojo las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, en verde la inspección y en morado el servicio de prevención. ¿Vale? En cuanto a los resultados en sí, teniendo en cuenta solamente los accidentes del 2021, ¿vale? Que sería 631, vemos que el tipo de equipo, la categoría de equipo que aparece más frecuente en los accidentes que se han registrado sería un equipo portátil motorizado. En total serían 222 equipos que incluirían desbrozadoras, motosierras, sopladores, etcétera. En segundo lugar, la categoría de equipo más frecuente sería un vehículo autopropulsado que incluye los tractores y otro tipo de vehículos autopropulsados. En tercer lugar, un tractor con un equipo remolcado y a continuación irían tractor con equipo suspendido, cargadores y manipuladores, equipos de jardinería con ruedas y, por último, los equipos forestales, ¿vale? Esto sería la frecuencia de los accidentes, de las categorías de equipo y los accidentes que se han registrado. En cuanto al tipo de equipo más específico,
Los que tienen, después del nombre aparece un código, es porque tienen un código específico dentro del formulario y de la guía. Los que no tienen un código después, un número, es porque vienen dentro de otro tipo de equipos y se ha especificado a continuación, como puede ser, por ejemplo, el caso de la desbrozadora o tijeras de poda, cortasetos, soplador. Entonces, el equipo más frecuente de los que se han registrado sería el tractor, sin equipo remolcado o suspendido, que aparece en 112 de los accidentes registrados. En segundo lugar, la motosierra, que serían 103. En tercer lugar, la desbrozadora. Luego, el remolque de transporte, tijeras de poda, cortasetos, equipo para el trabajo del suelo con elementos no accionados, es decir, arados y demás. A continuación, conductor con cortacésped con conductor a pie, cosechadora de cereales autopropulsada, tractor con cargador frontal, cortacésped con conductor sentado, soplador, sembradora, equipo para el trabajo del suelo con elementos accionados, en este caso remolcado, cargador telescópico de ruedas, pulverizador de productos fitosanitarios, vendimiadora y arrastradores o squeeders. ¿Vale? Estos serían los tipos de equipos más frecuentes. En azul aparecerían los autopropulsados, en naranja los equipos portátiles motorizados, en morado los equipos remolcados, en azul claro los equipos suspendidos, ¿vale? Como estos de aquí. En rojo los equipos de jardinería con ruedas, que en este caso son cortacéspedes. En verde los cargadores y manipuladores y en azul clarito los equipos forestales, que sería solamente este de aquí, sería el más frecuente. En cuanto al escenario del accidente, la mayoría de los accidentes tienen lugar en la parcela, 289 de los registrados. En segundo lugar, tendría lugar en una zona forestal. En tercer lugar, en una zona abierta del edificio agrícola y a continuación en cobertizo granero. En otros aspectos no codificados, es especificar que incluye diferentes escenarios que no vienen dentro de la codificación. A continuación, en el taller, en trayecto en jardines y zonas de esparcimiento, mantenimiento de carreteras o cunetas, desplazamiento por camino rural, desplazamiento por vía pública, ¿vale? Estos serían los escenarios de accidente más común de los accidentes que se han registrado. En cuanto a la actividad en el momento del accidente, la más común sería el trabajo normal en parcela, que sería 306 de los 631. A continuación, otros aspectos no codificados, especificar, que puede ser, por ejemplo, subirse o bajar del equipo, carga y descarga, en fin, otro tipo de actividades que no venían especificadas en este grupo de códigos, seguidos de preparación del trabajo, montaje de equipos, limpieza del equipo, mantenimiento rutinario, resolución de problemas, reparación, o bien se trataba de una persona próxima participando en la actividad del equipo, no el operario en concreto, sino otra persona, desmontaje o desmantelamiento del equipo y persona próxima, pero no participando en la actividad del equipo, es decir, que se encontraba realizando otra actividad o utilizando otro equipo. ¿Vale? Estos serían los más comunes. Y en cuanto a la categoría del accidente, lo más común que se da es otra categoría no codificada, que incluiría golpes, cortes o pinchazos con partes fijas del equipo, o caídas al mismo nivel, por ejemplo, no desde el equipo, sino utilizando el equipo, pero una caída en el suelo, sobreesfuerzos, la mayoría son sobreesfuerzos. También incluiría pisar mal o pisar sobre un objeto, por ejemplo, y torcerse el tobillo, ¿vale? Ese tipo de categorías. Lo siguiente más común sería golpe, corte o pinchazo por elementos móviles de la máquina. Sobre todo esto ocurre mucho, por ejemplo, con las motosierras. Caída desde el equipo sería la tercera categoría más común. Y a continuación, golpe por caída o desplome de objetos, atrapamiento o enganche por elementos móviles de la máquina,
golpe, corte o pinchazo por material procesado, golpe, corte o pinchazo por un vehículo o equipo, que sería daño por vuelco o inclinación, y golpe, corte o pinchazo por elementos móviles de la máquina. Vale, estas serían las categorías más frecuentes de accidente. Y en cuanto al día de números perdidos, que sería una forma de medir la severidad del daño, lo más común en los accidentes que se han registrado sería que se han perdido entre 1 mes y 3 meses de jornadas de trabajo. En segundo lugar estaría de 7 a 13 días perdidos, a continuación de 14 a 20 días. Sigue habiendo 79 accidentes en los que no se conoce todavía el día de números perdidos, porque es un dato que muchas veces cuando se registra el accidente no se tiene todavía porque la persona todavía continúa de baja y estamos pendientes de ver si podemos recibir más información sobre estos accidentes en concreto. A continuación, sería el número serían aquellos accidentes en los que se ha perdido de 4 a 6 días, de 21 días a 1 mes, u otros aspectos no codificados, que puede ser que se ha perdido menos de 3 días de trabajo, por ejemplo, de 3 meses a menos de 6 meses. A continuación irían los accidentes mortales y la incapacidad permanente o baja de 6 meses o más, o no aplicable o no pertinente. Y bueno, ahora voy a dar paso a Isaac de nuevo, que va a hablar sobre sobre el vuelco de tractor, prevención y protección. Muchas gracias.